La siguiente, por favor. Entonces, bueno, seguramente ustedes han revisado las guías clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría, presenta protocolos de acción y creemos que esa es la manera más fácil de tener la información. Se les va a entregar un material que contiene, y vamos a abrir un drive para quien quiera acceder, que contiene el protocolo de atención, un folleto sobre estrés, un ejercicio de respiración y cómo tienen que llevar los registros de la atención a los usuarios, porque vamos a llevar un control, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Como les decía, estamos esperando que aproximadamente menos del 10 o el 15% de la población a donde vamos va a acudir con nosotros, y queremos probar qué tal está funcionando la estrategia. Si vemos que después de 15 días hay muy poca demanda, entonces estamos listos para suspender. Si no, tendremos que implementar después otras estrategias, pero lo crítico es los primeros 15 días y hay que estar llevando el control. Entonces, ¿cuál es el protocolo? La idea entonces es que ustedes van a tener un espacio señalizado para atender solamente alumnos o comunidad que presente alguna reacción después de este periodo crítico, que es el sismo. Como decían hace rato, es probable que muchos alumnos tengan otro tipo de consultas, demandas. Hay que recordar que en México, si ustedes revisan las cifras sobre cuántos psicólogos hay por kilómetro cuadrado, cuántos psiquiatras hay y el acceso que tienen las personas a servicios de salud mental, la universidad es un espacio bendecido porque tienen muchas cosas gratuitas que son altamente efectivas, y que también no podemos ser poco sensibles a alguien que trae otra problemática y que necesita atención. Lo que sí tenemos que hacer es dar un primer auxilio y determinar que vamos a tener al menos dos tipos de usuarios: aquellos que tienen síntomas relacionados con el evento, al que le vamos a dar indicaciones generales, y un grupo de estudiantes o de personas de la comunidad que traen otra demanda que excede el servicio de primeros auxilios psicológicos y que tendremos que estar en la responsabilidad de canalizar. Tenemos que ser muy responsables en términos de la canalización. Hay cuestiones éticas que hay que cuidar. Ustedes no pueden dar sus teléfonos celulares. Tenemos un mail del servicio CREAS, tenemos una página de Facebook, tenemos un canal de YouTube. Tratamos de que la comunicación sea institucional y que su trabajo no establezca una relación personal. La terapia cognitiva además se caracteriza por eso, porque no queremos generar dependencia, porque esta es una estrategia transitoria y que esperamos que la gran mayoría de los estudiantes se recuperen al evento. Aquellos que la están pasando mal, que tengan información para que sepan qué tienen que estar cuidando, que sepan que es una reacción quizá un poco más intensa, pero dentro de la normalidad del evento en el que están viviendo. Pero ustedes como voluntarios en su discurso tendrán que estar todo el tiempo transmitiendo la confianza de que ellos lo más probable es que salgan adelante. Entonces no pueden darle su teléfono, no pueden ofrecerle servicios privados en otro momento. Nosotros lo único que podemos hacer es dar contención, ¿no? Vamos a ver ahorita los pasos, ¿no? Vamos a informar, vamos a normalizar, vamos a consolar. Este es el protocolo que usa la Universidad de Barcelona, que es un protocolo internacional, y referir en el caso necesario. ¿Y a dónde referir? Preferentemente vamos a tener ya tenemos un directorio de servicios. Los referimos a los servicios de la propia UNAM, ya sea aquí, no sabemos si el estudiante PAL, CCH Vallejo, pero vive en el sur. Entonces tenemos unos recursos de la UNAM y de instituciones públicas que son de toda nuestra confianza, y que en caso necesario que sepan que de manera incondicional podemos darles a través del correo información para referirlos, ya sea que se necesite una evaluación más detallada, puede ser en el servicio de evaluación de aquí de la FES, puede ser en la CUSI, podemos mandarlos a Ciudad Universitaria, depende de la problemática, pero no podemos mandarlos a nuestro consultorio o al consultorio de un amigo, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de usuarios: aquellos que solamente con los primeros auxilios psicológicos y con un seguimiento de los síntomas van a estar bien, y otro grupo de usuarios que van a necesitar ser referidos. Puede ser, por eso aquí pusimos un asterisco, que algunos de los chicos que acudan con ustedes presenten alguna otra cuestión, que ya están medicados, que ya están en un tratamiento psicológico,
o que lo acaban de abandonar, o que lo habían estado pensando, y esta es una oportunidad para atenderse. Entonces, sabemos que en México, más o menos, y en Estados Unidos, está documentado que de que una persona empieza a presentar un síntoma a que revise atención profesional tardan hasta 8 años. Entonces, este evento tan desafortunado también puede ser un área de oportunidad para un joven que al fin se acerca a un servicio de salud mental porque hay acceso a él, y que ustedes fueran ese profesional que los canaliza, porque tienen que estar muy cuidadosos de que hay cuestiones que no van a quitarse con el tiempo, como la gran mayoría, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar sobre este protocolo. La siguiente, por favor. ¿Qué es contener? Tenemos idealmente a un alumno que ya pasó el periodo crítico, que no está en el desastre, que no está en shock, pero también puede pasar que nos toque un alumno que además del evento llega a la escuela y acaba de vivir un evento violento o acaba de recibir una mala noticia y que sí trae una reacción física muy intensa. Entonces hay que checar qué es lo mejor para él. Lo ideal siempre es identificarse, todavía no estamos claros, a ver si podemos lograr más o menos estandarizar algún tipo de presentación, ¿no?, que nos identifique, que compartamos. Estamos intentando tener un anuncio en la universidad, un video promocional para que los chavos se acerquen y ya vayan muy dirigidos, pero vamos a ver qué se puede hacer porque estamos en la urgencia. Pero siempre es buena idea presentarse, decirles: soy Carolina, soy psicóloga de la FES Iztacala, tengo entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, ¿qué te trae por aquí? Entonces, que ellos sepan que están tratando con un profesional. Es importante en estas cuestiones, como seguramente ya lo saben, pero no tocar a la persona, porque está muy activado en algunos casos. Puede ser que les llegue a alguien que traiga ya un ataque de pánico o algún síntoma de mucha ansiedad. Entonces, es importante pedir permiso. Está bien para ti si nos sentamos, ¿no? Idealmente ya vamos a estar en un cubículo, no van a estar tan activados, pero va a haber algunas personas que llegan con los síntomas muy intensos, que están muy activos, que no se sienten bien sentándose, que necesitan caminar. Podría ser el caso y hay que seguir esa lógica. Hay un autor que trabaja en la Universidad de Berkeley que habla sobre estrés, que se llama Robert Sapolsky, y él nos narra muy detalladamente cómo cuando una gacela vive un evento de estrés, donde viene un depredador, corre la gacela 1 kilómetro, y la que no es la presa, la gran mayoría de las otras gacelas sigue corriendo hasta otro kilómetro, porque lo que ocurre es que cuando tú estás en una situación de vida o muerte, puede ser real o así percibida. Puede ser que el joven no iba a morir, pero él sintió que sí se iba a caer su edificio. Con que él lo haya percibido, ya es un evento casi traumático. Entonces, en ese momento, a diferencia de esta gacela que puede correr para liberar toda la adrenalina que produjo, porque ese estrés lo que hace es que detiene todo, detiene el crecimiento, detiene la reproducción, detiene el hambre, entonces hay un cambio físico muy importante. Entonces, hay chicos que van a llegar así, que tenemos un cerebro primitivo que todavía actúa ante el estrés como de vida o muerte. Hay personas que, les doy casos de ejemplos muy dramáticos, que en una semana encanecen totalmente porque es un evento muy estresante y que causa reacciones de este tipo, ¿no? O que empiezan a tener problemas físicos como dermatitis, como colitis, todo el espectro del síndrome del intestino irritable, o se activan otras como las cefaleas crónicas, las migrañas, etc., ¿no? Entonces, si tenemos a un estudiante que tiene síntomas de ataques de pánico, ¿qué es un ataque de pánico? Casi siempre empieza por la hiperventilación. Entonces son síntomas muy intensos en donde sientes síntomas parecidos a los de un infarto, opresión en el pecho, adormecimiento de las extremidades, dificultades para respirar. Lo más indicado es que le pidan que ponga sus manos sobre su boca y recicle el aire, ¿no? Y lo único que va a pasar es que va a empezar a regular su respiración. Nosotros, cuando tenemos un peso adecuado, una buena condición física, respiramos de 11 a 14 veces por minuto, pero lo primero que ocurre cuando yo me asusto es que empiezo a respirar muy superficial, rápido y profundo, y me empiezo a marear. Si ustedes inflan 100 globos
se van a empezar a marear, pero no se asustan porque saben que ya algo pasó con el intercambio de gases, se sientan y se estabilizan en 2 minutos. Pero cuando ustedes están sentados en el transporte o están tomando clase y empiezan a no darse cuenta, pero se empiezan a marear, empiezan a sentir zumbido en los oídos, opresión en el pecho, adormecimiento, falta de aire, incluso apneas, eso te asusta muchísimo. Y muchas personas creen que tienen que meter más aire, les dan agua, les abanican, lo sacan, ¿no? Y empiezan a hiperventilar más. Y lo que tienen que hacer es lo contrario. Su cuerpo les está tratando de decir, bájale a las respiraciones. Entonces, con que solamente pongan sus manos sería lo idóneo para que empezaran a sentirse bien en 2 minutos y que ustedes tengan ese conocimiento de qué es un ataque de pánico. Empieza por la hiperventilación tiene todos estos síntomas y normalmente se estabiliza en 2 minutos, ¿no? Con este reciclar el aire. Y si es necesario, hay que caminar con el usuario, no hay que detener esta conducta instintiva, como les decía de la gacela, que es correr. Si el joven necesita caminar, puedes acompañarlo porque eso le ayuda incluso físicamente a sentirse mejor, ¿no? Y entonces no hay que forzarlo a tener reacciones esperadas o normales, ¿no? Pero idealmente vamos a intentar estar sentados, ¿no? La siguiente, por favor. La segunda parte del protocolo tiene que ver con informar. Tenemos que conocer qué le pasó al joven, qué información tiene, si sigue con pendientes de información sobre su familia, si está preocupado no por él, sino vamos a pensar que es un joven que es el hermano mayor, que es la primera generación de los que llegan al CCH, que trae una carga muy importante de que tiene que acabar la escuela, que además este es el primer bimestre y se van a ver resultados y que hay un periodo de exámenes. Entonces hay que ver en dónde está ese joven, ¿no? Qué información tiene y sobre todo qué ayuda necesita. Puede haber jóvenes que simplemente dicen, es que no sé qué me pasa, me siento mal, o ya tienen muy claro qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces hay que informarse sobre qué es lo que vamos a darle al joven. Ahora, hay que intentar hacer la tercera parte del protocolo, que es normalizar. Entonces, ustedes tendrían que conocer qué es el estrés agudo y qué es el estrés postraumático. Entonces, nosotros ha sido muy criticado, pero nada más con fines de darle estructura a la sesión y a la evaluación usamos los criterios del DSM-5. Sabemos que hay muchas cosas que quedan cortas, que una vez más es una explicación individual, no toma en cuenta el sistema, no toma en cuenta a la sociedad en la que estamos insertos, no toma en cuenta la cultura, pero nos sirve de guía para que ustedes en 20 minutos tomen 10 al menos para explicarle al joven que lo que te está pasando se llama así, es normal, tiene estos síntomas y qué es lo que puede pasar después, ¿de acuerdo? Entonces, a ese respecto, la siguiente, por favor. Vamos a hablar de que el estrés agudo está en el capítulo que se llaman trastornos relacionados con trauma y factores de estrés, que tiene que ver con estos síntomas que ocurren entre las primeras 24 a 72 horas, que es algo transitorio y que es parte de la ansiedad, que la ansiedad, como les decía antes, nos prepara, nos quiere proteger. A veces exagera, ¿no? A veces nuestra ansiedad es congruente con los mensajes de Facebook que dicen que va a haber otro temblor, que va a haber un maxi temblor, ¿no? Porque la ansiedad lo que quiere y se hace nuestra amiga para intentar prepararnos, prevenirnos, pero a veces la ansiedad ya incluso nos interrumpe. Entonces está, oye Carolina, ¿y qué tal que ahora temblar? ¿Y qué tal que ya está temblando? A ver, fíjate bien porque creo que está sintiendo el piso choco, creo que se está moviendo la cortina. Entonces, esta ansiedad intenta ponernos en un lugar seguro, pero muchas de las veces, después de un evento estresante, está exacerbada. Y hay que aprender que esos síntomas son transitorios y que en 72 horas probablemente estemos menos pendientes de oír la alarma sísmica, de estar atentos a un ruido, a un olor, a la televisión, a una llamada, etc. Entonces, la ansiedad, a mí me gusta el discurso de que es algo positivo, pero en este momento puede ser que ya no nos está ayudando porque nos está causando dificultades muy importantes en lo que decíamos que es estudiar, aprender, memorizar, trabajar en equipo, organizarse, autorregularse. Entonces, los síntomas de estrés agudo, que después se siguen sobre estrés postraumático, son 4 y hay que conocerlos muy bien. Entonces, es normal que el joven esté hiperalerta. Entonces, ustedes cuando ven que un perro y un gato se pelean, pueden ver muy claramente cómo el gato
se le dilatan las pupilas, él se encorva, porque es una cuestión muy primitiva en donde se prepara ante el enemigo y quiere verse más grande, como cuando los hombres se van a pelear y sacan el pecho, ¿no? Es muy primitivo, no ha evolucionado nuestro cerebro tan rápido como la sociedad y sigue pensando, y más en una situación de desastre, que un ruido puede ser de vida o muerte. Entonces, todo, les decía, está probado que se detiene el apetito, pero también se detienen cuestiones que tenemos que cuidar, especialmente ahora, que es el sueño. Entonces, no sé si alguno de ustedes, pero yo no he dormido muy bien porque estoy muy atenta a cualquier cosa. Entonces, el joven tiene que reincorporarse a sus actividades cotidianas, que es lo ideal porque eso le da mucha estructura, pero no está descansando, entonces no está probablemente teniendo un sueño profundo, un sueño reparador, y eso es normal. Eso se espera que en 72 horas él pueda dormir bien, que pueda conciliar el sueño fácilmente, que no se despierte 3 horas antes o a la mitad de la noche y nada más esté vigilante, ¿no? Hiperalerta. Una manera fácil de explicarlo a los alumnos es que tiene falsas alarmas, ¿no? Entonces es normal tener muchas falsas alarmas en las primeras 72 horas, y esas falsas alarmas y su sensor de alarma se va a ir otra vez reajustando a que ya no hay que tener la alarma tan sensible, ¿no? El termómetro. Entonces es normal que la alerta esté exacerbada, es normal que tengamos conductas, pensamientos intrusivos. Entonces tal vez ahorita nosotros estamos en una clase, pero de pronto nos acordamos del evento. Entonces pasan dos cosas cuando estás viviendo el estrés agudo. Por un lado, quieres estar previniendo un segundo evento, y más que estamos ahorita con la cuestión latente de si va a haber una réplica o no, pero también hay una parte de ti que ya no quiere pensar en el evento, que es horrible, que quiere escuchar el radio, tu programa que te gusta, que quiere ver un video en internet, que quiere ver una revista. Entonces el cerebro está intentando darle lógica a lo que te pasó, porque tú todos los días hacías lo mismo, venías a tu clase a la 1 de la tarde, era el 19 de septiembre, acabas de hacer el simulacro. ¿Cómo es posible que haya esas coincidencias, ¿no? Porque la ciencia dice fue el azar, no se pueden prevenir los sismos, y esa es la información que tenemos. Entonces, una parte de ti está hiperalerta y una parte de ti está intentando poner ese evento en su lugar. Se dice, en términos, por ejemplo, de estrés agudo y de estrés postraumático, hay una teoría computacional de la mente, en donde tú tienes unas carpetas de lo agradable, lo desagradable, pero ahorita lo agradable que era ir a la escuela, aprender, trabajar en equipo, si estabas tu salón y ahora ves fotos de que tiene grietas o estas cuestiones que en internet que muchas de las veces no ayudan, ir a la escuela se cambió a la carpeta de lo desagradable, y va a pasar un buen tiempo para que convenzamos al cerebro de que regrese la escuela a la carpeta, ¿no? Entonces, pero es normal, el estrés agudo te intenta preparar para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, hay síntomas de inclusión. Muchos jóvenes van a sentir que están bien, pero las pesadillas van a empezar a llegar. Entonces, algo no está del todo bien cuando empiezas a soñar con el evento, porque durante el día puedes posponerte, puedes distraerlo, puedes alcoholizarte incluso si es necesario, pero cuando estás dormido y llegan los recuerdos, entonces sí, eso te está diciendo que estás teniendo una dificultad para procesarlo, ¿no? Que sigues en el estrés agudo. Es normal tener entre las primeras 24 y 72 horas un ánimo negativo. Normalmente, les decía, todos tenemos esta ilusión de vivir, todos nos levantamos todos los días con la idea muy optimista de que vale la pena venir a la plática, que vale la pena ir a ayudar, ir a hacer las jornadas, pero cuando pasan estos eventos y tememos una cuestión hereditaria o de crianza, o vivimos en una situación de pobreza en un país como el nuestro, pues empezamos a sentir desesperanza, que es una cuestión crítica de depresión, y empezamos a obtener menos placer o interés de las cosas que antes nos gustaban. Seguramente ustedes no han podido recuperar su vida normal, si hacían ejercicio, incluso los horarios de alimentación, si van a su casa, si no, si están hablando más veces. Entonces, las cosas que les dan placer, que son gratuitas, probablemente no las han podido estar realizando, o si empiezan a tener este ánimo negativo, empiezan a tener menos placer de esas cosas y empiezan a abandonarlas, y eso puede ser el terreno fértil para la depresión, porque si a ti antes te daba placer ver una serie en Netflix, o salirte a jugar fútbol con tus amigos un rato, o ir a andar en bici, o tejer, o lo que a ti te gusta, o bailar, y ya no te está dando placer, entonces ¿qué es primero? Si el evento estresante causa
que te empieza a dejar de hacer las cosas, o al dejar de hacer las cosas es el que empieza a mediar. Entonces es muy importante ver si hay ánimo negativo. Si las personas empiezan, que es normal, ahorita no estamos para chistes, no estamos para fiestas, para conciertos, para teatro, para bromas, ¿no? El ánimo se comparte, pero se esperaría que en una semana estemos listos para empezar a poder reírnos de las cosas chistosas, de entristecernos, de ser empáticos. Hay algún grupo de estudiantes que entonces va a tener ánimo negativo, y el ánimo negativo, ya el DSM-5 en esta última versión, justo hace énfasis en si el ánimo negativo son ideas negativas sobre mí mismo, sobre el futuro y sobre los demás, que se espera que sean transitorias, ¿no? Que uno piense, híjole, es que ya uno que puede esperar, porque además coincidió con una etapa de huracanes, ¿no? Muy complicados, se va a acabar el mundo, entonces este evento puede empezar a generalizar otro tipo de pensamientos a los que hay que estar muy atentos. Algunas personas tienen síntomas disociativos, eso es normal. Cuando una persona está muy estresada, se sabe que el mecanismo de estrés casi siempre es o enfrentar o huir, y uno podría tener en algunas situaciones posibilidades de determinar si ataca o huye. Pero en el caso de un desastre natural hay pérdida de control. Uno tiene que quedarse a afrontar como puede, aunque si le dijeran que prefieres afrontar el temor o estar dormido y no sentirlo, ¿no? Uno preferiría a veces huir, ¿no? Pero aquí no hay de otra. Entonces esa percepción de falta de control no es muy buena para los que tienen cuestiones de ansiedad, ¿no? Entonces los síntomas de disociación tienen que ver con aquellas personas que vivieron el evento de una manera con terror o con tanta angustia que incluso pueden olvidar partes del evento o sentir cosas como desrealización. Hay personas que sienten que están en el lugar pero no están, o que se están separando, o incluso sienten que las cosas cambian de forma, de distancia, y que se desfiguran. Estas reacciones no son muy comunes, pero hay personas que las tienen, que se disocian, que es una manera de afrontar el estrés extremo, ¿no? Se separan de la realidad para intentar, ¿no?, aguantar, ¿no? Lo tenemos en otros casos como víctimas de abuso sexual, etc. Entonces hay que estar atentos si tuvo síntomas disociativos el joven, porque son cosas que hay que seguir, ¿no? Y finalmente les decía, hay una mezcla entre inclusión y evitación. Entonces hay personas que normalmente no van a querer dar ayuda, no van a querer hablar mucho del tema, van a querer distraerse, pero esta evitación, hasta cierto punto distraerse, respirar, irse al parque un rato, tiene que ser una evitación que entre dentro de los términos de una evitación que sea adaptativa, que sea sana. Pero también ustedes saben, cuando pasa un evento traumático hay personas que ya no quieren hablar nunca más de eso, no quieren pasar por ese lugar, no se quieren poner la ropa que traían puesta ese día, no quieren escuchar el timbre del teléfono como ese día cuando les dieron una mala noticia, el radio, ese canal de televisión, y empiezan a evitar muchas cuestiones asociadas al evento porque el estar expuestos al estímulo los hace reexperimentar, ¿no? Entonces no nada más es recordar el evento, es casi volverlo a vivir. Entonces en esta lucha entre evitación e hiperalerta, muchos jóvenes van a estar en las primeras horas y se espera que poco a poco esto se vaya corrigiendo. La siguiente, por favor. Nos vamos una antes. Entonces, algunos jóvenes, el 30% de ellos, estos síntomas van a generar algo que se llama estrés postraumático. Entonces, ¿qué es el estrés postraumático? Pues es estos síntomas de estrés agudo que permanecen durante máximo 3 meses. Entonces, les decía yo, es importante infundir la confianza de que la mayoría va a salir adelante, pero ¿a qué tendrían que estar atentos los jóvenes? Tendrían que estar atentos a monitorear. La ansiedad ocupa más de 2 horas al día. Estás teniendo síntomas de evitación, ¿no? Estás reexperimentando, tienes pesadillas todavía, estás recurriendo a las sustancias o al alcohol para dormir mejor, para estar más tranquilo, para hacer las cosas que antes hacías cotidianamente, como ir a la escuela, como para hacer tu tarea, etc. Estás teniendo mucha intrusión o sigues muy alerta. Entonces, lo importante es que ustedes expliquen que esto es normal, que se va a corregir solo. Depende obviamente de, entre mejor sea la red de apoyo, es mejor el pronóstico, pero normalmente se corrige solo. Los seres humanos somos una especie experta en adaptarse a las situaciones muy estresantes, pero que si siguen sintiendo estos síntomas, probablemente se beneficiarían de un servicio de salud mental. O si empiezan a sentir otros síntomas, ¿no? Porque es normal tener afecto negativo
después del evento estresante, pero que este afecto negativo empiece a crecer y empiece a consolidarse como depresión, ideación suicida, planeación, todas las conductas más graves que ocurren en la juventud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, les decía, explicar, ¿no?, qué es el estrés agudo. Si vemos que hay señales, prevenir que puede ocurrir el estrés postraumático, pero que muy probablemente no ocurra, que si ocurre, tenemos un directorio donde los debemos de canalizar, y que pueden estar en contacto con nosotros solamente con la finalidad de canalizarlos. Entonces podrían o escribirnos un correo o escribirnos a la página de Facebook, que es lo que más funciona, porque a veces quieren hacerlo de manera anónima, que pueden acercarse directamente a los servicios de la facultad, que van a tener ahí los números telefónicos, que la UNAM va a dar prioridad, siempre hay listas de espera, ¿no? Vamos a dar prioridad a los chicos que estén teniendo alguna dificultad. Hay muchos profesores que trabajan en su práctica en los CCHs, entonces vamos a hacer una red de quién podría tomar esos casos, o si en el propio CCH hay un área de psicopedagogía y podrían atenderse al interior del CCH, para que tengan una red de recursos, ¿no? Finalmente lo que tienen que hacer es consolar. Entonces, ¿a qué nos referimos con consolar? En el material que les vamos a dar impreso, y vamos a abrir el drive, consolar tiene que ver solamente con escuchar al otro e intentar devolver, hacer resúmenes y reflejar. Entonces, lo idóneo es escuchar al joven y simplemente hacer comentarios como: déjame ver si te estoy entendiendo bien, y le devuelves lo que te acaba de decir. Déjame ver si te estoy entendiendo bien, te estás sintiendo así después de esto. Déjame ver si estoy entendiendo bien, tienes mucha angustia, pero al mismo tiempo tienes confianza porque tú has salido adelante, ¿no? E intentar en ese consolar reforzar el autoconcepto, o reforzar esta idea de que ellos son personas valiosos, eficaces, tienen fortalezas. Reforzar si hay algún pensamiento de optimismo hacia el futuro o hacia los demás, ¿no? Y hemos pensado que la mejor manera que un joven tiene para tener contacto es a través de las redes sociales. Entonces, lo que vamos a hacer es que a cada uno de ustedes vamos a entregar, o ya les entregaron su material, donde viene el folleto de estrés, les decía, un ejercicio de respiración del que vamos a hablar ahorita, el protocolo de atención, el directorio de referencias. Pero si el joven quiere practicar ejercicios de respiración, lo que vamos a hacer es que en la página de Facebook vamos a subir esta información. Vamos a ver si creamos una liga o no, para que tengan una página para el kit del usuario. Pero también hay muchos videos en YouTube donde puedes acceder. Entonces vamos a poner un audio de relajación muscular progresiva, para que el joven con sus audífonos, si tiene acceso a un celular y a una señal, pueda practicar algunas habilidades para control de síntomas, ¿no? Entonces, que ustedes siempre lo refieran de: ¿quieres hacer tu tarea? Ve nuestra página de Facebook, ahí están los materiales, ¿no? O ahí va a haber manera de que tú los tengas, ¿no? O que ustedes nos hicieran favor, los que tengan un teléfono celular, de que les vamos a compartir las imágenes, las traigan en su teléfono y pueda el chico tomarle una foto a su teléfono para que tengan ya la tarea. Porque, bueno, no tenemos material, estamos a favor de la ecología y creemos que lo portátil es más probable que un joven lo use, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar sobre respiración y relajación, ¿no? Como decíamos, cuando la emoción se activa, muchas de las veces empieza por el sistema respiratorio. Entonces respiramos más profundo o más superficial y rápido, y lo que se ha demostrado que ayuda y que regula incluso la presión arterial es hacer respiración diafragmática o respiración profunda. La mejor manera de hacerlo, nosotros usamos un modelo que se llama 4-2-8, donde la lógica es expirar o exhalar en el doble de tiempo del que inhalamos. A veces nosotros sentimos como esta urgencia de decirle, pues inhala, inflando el tórax, y en realidad la respiración que relaja es la respiración diafragmática. Entonces tenemos el folleto en donde explicamos que hay que, normalmente, y les pido que pongan una mano en su pecho y otra mano en su abdomen, y voy a guardar silencio para que ustedes solamente sientan que se mueve más si su abdomen o su pecho. Si están relajados.
solamente noten, no traten de cambiarla, solamente noten que se mueve más. Listo. Idealmente se tendría que mover más su abdomen, ¿no? Porque si están respirando entrecortado y superficial, algo está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué pueden dejarle de tarea? Porque nada más tenemos esos 20 minutos para hacer intención, pero pueden dejar una tarea. Entonces, ¿cuál es la tarea? Vamos a hacer un ejercicio que se llama 4-2-8, hazlo varias veces al día, no te esperes a que te sientas mal, practícalo para que cuando te sientas mal ya lo hayas hecho al menos 2 o 3 veces, en donde vas a inhalar en 4 tiempos, vas a tratar de no mover el pecho, ¿no? Inhalas como si estuvieras inhalando una flor, detienes, haces una pausa de 2 y exhalas como si estuvieras soplando las bolitas del pastel. A los niños, si tienes un reguilete o tienes burbujas, ¿no? Exhalas y date cuenta o solamente nota qué pasa con tu cuerpo cuando exhalas, porque idealmente la metáfora de la muñeca de trapo es muy práctica para los mexicanos, en donde tendrías que soltarte, ¿no? Porque casi siempre la tensión se configura en el cuello, en la cabeza, en los hombros y en la parte alta de la espalda. Entonces, que les pidamos que hagan un ejercicio de respiración 4-2-8 varias veces al día. ¿Cuántas? 5 veces es muy buena idea. Y que eso por sí mismo va a empezar a regular toda la reacción intensa. Y bueno, seguramente ustedes han hablado o han revisado relajación muscular progresiva. No es una técnica para dormir, es una técnica para aprender señales tempranas de tensión, en donde es muy sencilla, alternamos 10 segundos de tensión, 20 de relajación. También trabaja la atención, porque la ansiedad tiene un gran componente atencional y el estar contando ayuda a ya no estar rumiando en lo que te preocupa. Entonces es mucho mejor hacerla con un cronómetro, ¿no? Para que realmente hagas 10 segundos de tensión. Entonces el orden es cefalocaudal, entonces empiezas a tensar los músculos de la cara, vas bajando por los brazos, ¿no? Hay mini relajaciones en donde tensas 10 segundos todo el cuerpo y relajas 20. Y lo más importante es que no lo hagas acostado, que lo hagas sentado, para que realmente estés atento a la diferencia que se siente cuando estás apretando, a cuando estás relajando y a todas las sensaciones asociadas a la relajación, ¿no? Es normal que cuando te relajes sientas cosquillas, a veces sientes un poco más pesado, ¿no? El músculo, y empiezas a identificar qué otras áreas de tu cuerpo están tensas, porque tú no lo notabas, lo notaste hasta que te estaba doliendo la cabeza, hasta que estabas contracturado, y el practicar todos los días un ejercicio de relajación muscular progresiva que toma hasta 45 minutos, lo que hace es que en el futuro, cuando empieces a hacer tensión, inmediatamente lo que hace tu cuerpo es relajar, ¿no? Notarlo y relajar. Entonces que lo hagan sentados preferentemente, todo el ejercicio. Para eso, ahí les digo, muchos videos, muchos audios, vamos a elegir uno que esté en español, que sea el más apegado a lo que trabajamos, para que le puedan dejar como tarea que lo escuchen, ¿no? Bueno, pues por mi parte creo que sería todo, entonces me gustaría abrir el espacio para hacer preguntas y dudas, ¿no? Bueno, creo que un aspecto muy importante cuando se trata de hacer primeros auxilios psicológicos es, dentro de nuestra evaluación, identificar el apoyo social al que tiene acceso la persona con la que estamos hablando. Es decir, hacer como una valoración amplia para saber si podemos utilizarlo como un recurso inmediato, es decir, qué tan en confianza se siente o qué tanto apoyo instrumental, emocional, económico tiene acceso en el momento en el que estamos hablando de la crisis, porque eso nos va a permitir de cierta forma pues también ampliar la percepción que puede estar teniendo de la situación. Claro, sí, en la parte de informar justo hay que indagar esas cuestiones. El mejor predictor de salud mental es el apoyo social, ¿no? Entonces va a haber jóvenes que están solos porque vienen a estudiar a México y están rentando un cuarto, y es un predictor, ¿no? Estar aislado, estar solo, de menos probabilidades de reponerse a alguien que tiene una familia que lo apoya, que lo acepta, servicios cercanos, ¿no? Entonces, en casos más extremos, en donde encontremos, por ejemplo, preocupación sobre la seguridad hacia la vida, ¿no? O que haya síntomas de depresión o de suicida, pues sí, entonces hay algunas estrategias. Pueden checar el canal de YouTube, donde construimos un plan de seguridad, y lo primero es tener al menos 3 referentes con quien se pueda comunicar cuando se empieza a sentir mal, antes de acceder a los servicios de salud mental, ¿no? Pero sí, claro, eso es muy importante, ¿no? Indagar muy bien con qué contamos, ¿no?
¿Y a qué tiene acceso? Normalmente los jóvenes tienen un seguro facultativo y en caso de que ustedes empiecen a notar síntomas que les llaman la atención y que merecen una evaluación, podrían incluso pensar en la posibilidad de acercarse con nosotros, porque van a tener un supervisor para que puedan canalizarlo. Nosotros, siendo institucionales, lo único que hacemos es que podemos apoyarnos en referirlos con la clínica que les toca de salud para que se acerquen al área de psiquiatría, ¿no? Para recibir una evaluación, ¿no? A ver, todos al menos tendrían acceso a eso, ¿no? Servicios de salud mental y servicio médico gratuito. Muchas gracias. Perdón. En este sentido, en estas situaciones de crisis también nace mucho como el sentido altruista que tenemos. Como psicólogos estamos muy sensibilizados en este sentido. Sin embargo, hay que estar atentos también si ya nos estamos involucrando de más, porque muchas veces nace este sentimiento de superpoder, de yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar todo. Y no se trata de eso, se trata de realizar el protocolo, ser profesionales también y no a engancharse más de lo que meramente es necesario, porque muchas veces nos enganchamos tanto que salimos más perjudicados nosotros que el mismo paciente. Muchas gracias. Decíamos al principio justo eso, que los voluntarios o los intervinientes están más expuestos a desarrollar síntomas de depresión, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes, una vez que hayamos determinado en qué sede van a estar y en qué horario, idealmente pensamos que esto va a durar 15 días y después habrá otras estrategias, pero tienen que estar muy atentos a cómo se están sintiendo ustedes. Normalmente, cuando un equipo de emergencias tiene la capacitación y tiene jornadas, hay cosas que uno hace, a veces lo hacen de manera natural, ¿no? Defusing, debriefing, ¿no? Hay a veces grupos de supervisión, para eso tienen a un profesor que va a estar ahí. Si tienen un caso complicado es muy importante que hablen con él y que tengan como esta gran responsabilidad de saber hasta dónde pueden o hasta dónde no pueden y que puede entrar el profesor si es necesario, pero que cuando lleguen a su casa lo que está más indicado es que así como nosotros les damos recomendaciones como de tienes que divertirte, tienes que regresar a las cosas que antes te dan placer, tienes que relajarte, se ha observado que lo que más funciona es que ustedes cuando regresen de su guardia hagan actividades que tengan que ver con una rutina. Por ejemplo, hay gente que a mí me gusta mucho llegar a mi casa y hacer lo mismo que siempre hago, que es cocinar, lavar, organizar, ¿no? Esas cosas, porque justo estamos hablando de que el estrés agudo se caracteriza por eventos críticos, ilógicos, inesperados, y cuando van a una jornada, y no sé, estamos pensando que podrían incluso atender hasta 24 chavos en un turno, porque son intervenciones de media hora, ¿no? Hasta 3 y hay muchos jóvenes, entonces pueden llegar a su casa con muchísima información, con muchísimas ideas, con muchas preocupaciones, y es muy tranquilizador regresar a la rutina, ¿no? Regresar a las actividades que... Y ustedes son, o somos los que especialmente ahorita tenemos que cuidar eso, ¿no? Hacer lo que siempre hacemos, no demasiados cambios, ¿no? Estar atentos también a nuestro propio consumo de alcohol, etc., ¿no? El autocuidado es muy importante. Acá había otra pregunta. Sí. Bueno, sobre todo pues yo creo que hacer una recomendación en el sentido de que, por ejemplo, ahorita hablamos de la técnica de respiración diafragmática. Para muchos es complicado realizarla, incluso pues yo creo que como sugerencia es en estos días ustedes mismas pues ver el tutorial que nos están mencionando acá y pues practicarla para nosotros mismos, porque a veces puede haber como indicaciones que nosotros demos y en vez de beneficiar ahora sí que a la persona y enseñarle a relajar, que esta técnica por naturaleza pues tiene la función de relajar por la estimulación del nervio vago, pero sí, yo creo que cuidar la forma en cómo la aplicamos va a ser importante, entonces pues mi sugerencia es practicarla con nosotros mismos. Claro, y muchas de las veces yo, cuando me está contando un joven una serie de eventos, porque nos tocan a veces casos 1 en 1.000.000, que le han pasado 6 o 7 eventos altamente estresantes, y el sismo es el 8º, entonces yo noto cómo empiezo a estresar, y yo misma cuando estoy atendiendo a un joven empiezo a respirar, ¿no? Porque es muy estresante y es un criterio del DSM, ¿no? La exposición a eventos y detalles crudos, y para eso estamos, ¿no? Para recibir esa información, y hay que estar monitoreándonos, estar notando a ver qué me está pasando, ¿no? Y practicar, ¿no? Muchas gracias.
Hace un rato dijo usted que la ansiedad era también positiva. ¿Por qué? Sí, yo siempre trato de transmitir el discurso de que está probado, por ejemplo, en términos porque estamos en un contexto educativo. Hay un grupo de jóvenes que les sienten que su desempeño es mejor cuando te dicen el examen es el 20 de septiembre y una noche antes, hay algo que se llama, el estrés puede ser distrés o eustrés. Niveles moderados de estrés movilizan. Entonces hay una curva del aprendizaje en donde niveles moderados de estrés, si a ti te ponen una multiplicación que sea ligeramente más complicada que tus habilidades, es un reto para ti y quieres pasar a ver si logras resolver la multiplicación. Si la multiplicación es muy sencilla, no es un reto. Si es muy difícil, vas a evitar, ¿no? Entonces, en el aprendizaje se ha visto que los niveles moderados de estrés causan que muchas de las veces el aprendiz se motive, ¿no? Y quiera comprobar sus propias habilidades. Pero cuando es distrés, ya empieza a crear deterioro. Lo que yo uso como criterio es más de 2 horas al día preocupándote. O si hay personas que nos gusta hacer un poquito del trabajo el lunes, un poquito el martes, hay personas que no, que lo hacen una noche antes y es muy activadora, ¿no? La ansiedad, la adrenalina de no voy a acabar, mañana lo tengo que entregar, todo el mundo está alto en qué base, yo en la página tal, que nada, me quedan 2 horas. Hay personas que funcionan muy bien bajo estrés, tienen ese perfil, ¿no? E incluso se incorporan al mercado laboral en puestos estresantes porque su nivel es óptimo, ¿no? Logran concentrarse mejor, resolver, y hay personas que no. Entonces hay que estar muy atentos al chavo y sobre todo les digo, recordando que estamos en un escenario educativo, ¿no? Entonces podemos incluso preguntar, oye, a ver, tú generalmente eres ansioso, ¿cómo te va con exponer? ¿Cómo te va con los exámenes? ¿Cómo te va con el trabajo? ¿Has tenido alguna cuestión de que vienes a la escuela y has faltado porque te duele la cabeza, porque te duele el estómago, has evitado en la hay antecedentes? No, aunque son 20 minutos, nos informamos, ¿no? De cada caso, cómo le funciona. Y yo siempre trato de transmitir, porque hay modelos que promueven, vamos a controlar la ansiedad, vamos a luchar contra la ansiedad, vamos a quitarte la ansiedad. Y la ansiedad es buena, porque es bueno que cuando yo voy a cruzar una calle o estoy sintiendo un movimiento, que revise si es un temblor o que me fije a los 2 lados de la calle, porque mi vida puede estar en riesgo. Entonces la ansiedad me prepara para actuar. Pero cuando la ansiedad es desproporcionada, entonces ya no está permitiéndome que yo haga mis actividades diarias y empiezo a tener todas estas conductas, ¿no? De aislamiento, de evitación, que son como los referentes más importantes. Es como que trato de transmitir este discurso optimista. No te pelees con ella, y mucho menos si es un rasgo. Si en tu familia son ansiosos, seguramente eran muy buenos porque evolutivamente los primeros habitantes de este mundo que eran más ansiosos, que intentaban ver dónde puede llovernos, dónde puede llegar un depredador, no, mejor hay que acampar aquí, esos tenían más posibilidades de sobrevivir que los que eran demasiado relajados y demasiado optimistas. Entonces yo trato de no pelear con la ansiedad, hay que aceptar la ansiedad, ¿no? Hay que saber cuándo ya está rebasando los límites, cuándo puedo acceder a un servicio para que me entrenen a manejar los síntomas, cuando ya no estoy concentrándome, no estoy aprendiendo, o cuando niveles moderados me ayudan a desempeñarme mejor. Como por ahí trato de discurso. Okay. Sí, sobre todo estos minutos que se va a tener con el joven, poder evaluar precisamente en qué momento poder practicar, por ejemplo, la respiración, ¿no? Supongo que también va a haber estímulos a los que van a estar más expuestos, ¿no? El ver alguna grieta, el ver algún daño, el pasar por algún lugar. Entonces preparar al joven, no nada más de respira en cualquier momento, ¿no? Sino como y sí identificar de manera muy minuciosa bajo qué estímulos es cuando va a estar la persona, ¿no? Más expuesta. Claro. A los chavos les digo, hay algunas metáforas que son útiles. Hay personas, lo pueden notar muy bien en estas horas, que se llaman horarios de riesgo o zonas de riesgo, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les pasa, pero en los casos de trauma, los aniversarios o simplemente la misma hora del día siguiente, tu cuerpo está hiperalerta, porque hace 24 horas tembló, en este momento yo estaba haciendo esto y empiezas a reexperimentar, ¿no? Entonces, puede ser que sigan teniendo
cuestiones de un horario de riesgo, o a esta hora me habló mi mamá y me dijo, o a esta hora iba pasando por aquí y vi cómo el edificio se cayó, o justo ayer este edificio se estaba y solamente pensé, ay, ¿qué pasaría si se cayera? Y no se cayó, y luego tiembla y se cayó, ¿no? Entonces hay horarios de riesgo y hay que identificar si la evitación ya está muy focalizada a un horario, a una zona, o a un pensamiento, o a un recuerdo, a un olor, a una persona, ¿no? Todos los estímulos asociados. Muchas gracias. Bueno, yo revisando su protocolo que tenía contener, informar, organizar, conservar y evaluar comorbilidades, a mí me surgió la duda, Sí. como así en eso, como usted bien dice, se da la ansiedad, esta incertidumbre y la falta de control. Sí. Entonces, yo tenía la duda de qué tan pertinente era usar en su protocolo así el modelo de solución de problemas, como existe la falta de control y todo, como buscar fortalecer la autoeficacia del paciente, como ver cómo orientar al problema, buscar alternativas, simplificar el problema, porque como miran tantos problemas que están como encauzar en el entorno inmediato de la situación, no sé qué tan pertinente sería usar. Sí, es que normalmente una intervención de primeros auxilios psicológicos, y este modelo que no es nuestro, solamente atiende lo urgente, ¿no? Busca sí, en donde preguntas informar a qué recursos cuenta, quién puede recurrir, pero ya empezar con una sesión o con una técnica de solución de problemas y analizar las ventajas y las desventajas de cada una, etcétera, probablemente tomaría más tiempo. Entonces nosotros no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos si vamos a tener mucha demanda o poca, pero la prioridad es la urgencia y tendremos que estar atentos a ser respetuosos de solamente entre 20 y 30 minutos por usuario. Claro que es buena idea, si ustedes revisan el directorio y pueden canalizar, ¿no? Porque observan que si bien no tiene síntomas muy importantes, pero se beneficiaría de una intervención breve, sugerirlo al final, ¿no? Entonces, sí es del grupo de usuarios que se beneficiaría de una intervención breve, hay muchas técnicas que te sean muy útiles, se vale decir, hay intervenciones basadas en la evidencia, tenemos una gran responsabilidad porque muchas personas tienen una cuestión de estigma y no se acercan a recibir servicios de salud mental, y esta es nuestra oportunidad para sensibilizar a la población, ¿no? E ir en contra del estigma, comentar que las psicoterapias hay muchos tipos, pero hay un tipo de psicoterapias que son intervenciones breves, que son entrenamiento en habilidades, que no están basadas en el desahogo y que él podría acceder y que tú traes ahí la dirección de la Facultad de Psicología, de la CUSI, donde se trabaja así y puede aprender técnicas que le ayuden a manejar la ansiedad. Pero no sería responsable tomar más tiempo porque si tenemos la demanda hay que atender a lo urgente, ¿no? Pero sí que sea una puerta de acceso o el inicio de un trabajo psicoterapéutico a más largo plazo encaminado hacia un tipo de psicoterapia.